Hola, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí para hablar de la revisión de oficio. Bien, la revisión de oficio se contempla en el capítulo primero del título quinto de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la famosa Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este capítulo primero del título quinto contempla los artículos 106 a 111 y forma parte de este título que regula la revisión en vía administrativa de los actos de la Administración. El capítulo segundo se dedica a los recursos administrativos y el capítulo primero a la revisión que hace la propia Administración, que es lo que vamos a estudiar en esta clase. La revisión de oficio contempla en realidad 4 técnicas o procedimientos, que son la revisión de los actos y disposiciones nulos, artículo 106. En segundo lugar, la declaración de lesividad de los actos anulables, artículo 107. Y en tercer lugar, en el artículo 109, apartados primero y segundo, la revocación de los actos de gravamen y la rectificación de errores. Vamos a ver uno por uno con todos sus requisitos procedimentales para que no tengáis ningún problema con ellos. Primero, revisión de los actos y disposiciones nulos. Bien, la Administración Pública puede declarar la nulidad de sus actos o disposiciones. Esta es la revisión de los actos y disposiciones nulos, declarar su nulidad. Pues bien, ¿cuándo puede la Administración proceder a esta declaración? En cualquier momento. ¿De quién es la iniciativa? Para los actos puede ser la iniciativa propia de la Administración o de un particular. Sin embargo, para las disposiciones administrativas el artículo solo habla de revisión de oficio. Importante por si os lo preguntaran en un test. En tercer lugar, el procedimiento y los actos que pueden ser revisados. Muy fácil. Los actos que pueden ser declarados nulos tienen que ser aquellos o bien han puesto fin a la vía administrativa, es decir, aquellos que determina el artículo 114 de esta misma ley, o que no han sido recurridos en plazo. Y en todo caso, cuando concurra en ellos, evidentemente, una causa de nulidad. Causa de nulidad que, si recordáis, se establecía en el artículo 47.1 también de esta misma norma. 47.1, letra A que son nulos de pleno derecho los actos que vulneren derechos y libertades susceptibles de amparo. 47.1b, aquellos que hayan sido dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. La letra C se refería a aquellos de contenido imposible. La D, a los que constituyen infracción penal o son dictados a consecuencia de una infracción penal. La letra E, aquellos que se han dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido o de las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegiados. La letra F, aquellos actos contrarios al ordenamiento jurídico que atribuyen derechos o facultades a los particulares cuando carecen de los requisitos esenciales para su adquisición. Y la letra G, un cajón desastre, todos aquellos cuando así lo disponga una norma con rango legal. Pues bien, estos actos son los que pueden ser declarados nulos. Respecto a las disposiciones, evidentemente, se declararán nulas cuando concurra en ellas una causa no del 47.1, sino del 47.2, que si recordáis, supongo que sí, son nulas de pleno derecho las disposiciones de la Administración contrarias a la Constitución española, a las leyes, a otras normas administrativas de rango superior, aquellas que contienen materias cuya regulación estaba reservada a la ley y aquellas que establecen la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. En cuanto al procedimiento, la especialidad es el detalle que hay que recordar, es que es requisito previo imprescindible el dictamen favorable, no basta solo con pedirlo, tiene que ser favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, con una única excepción, y es que si el órgano competente para declarar la nulidad inadmite la solicitud de un particular pidiendo esta declaración de manera fundada y basándose en estos 3 motivos que os voy a decir a continuación, no sería preciso ni siquiera pedir este dictamen al Consejo de Estado u órgano equivalente. ¿Qué 3 motivos pueden fundamentar la inadmisión? Que la solicitud no se base o fundamente en ninguna causa de nulidad del artículo 47.1, que carezca manifiestamente de fundamento, o en tercer lugar que ya se hayan resuelto y desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Finalmente, muy importante, el plazo de duración del procedimiento. Si transcurridos 6 meses no tenemos la declaración de nulidad, el particular, si es que se ha iniciado a solicitud de un particular, puede entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.
Sin embargo, si ha iniciado el procedimiento a solicitud a iniciativa de la propia Administración, el procedimiento pasados 6 meses ha caducado. Siguiente procedimiento, artículo 107, la declaración de lesividad de los actos anulables. Ojo, solo actos, aquí ya no hablamos de disposiciones. Las administraciones públicas pueden impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo sus propios actos favorables que considere anulables, ¿de acuerdo? Previamente, siendo requisito imprescindible haberlos declarado lesivos para el interés público. Esta declaración de lesividad no determina la anulación del acto en cuestión, sino que es un requisito previo, un presupuesto necesario para que posteriormente el tribunal pueda eventualmente declarar el acto anulado. ¿Entendéis? Esto es un error muy común. Muchas personas creen que la declaración de lesividad determina la anulabilidad del acto y no, es un requisito previo. Muy bien, ¿en qué momento? Ya no es en cualquier momento, es siempre y cuando no hayan transcurrido 4 años desde que el acto se dictó. En todo caso, va a ser obligatorio y necesario dar audiencia a los interesados, porque como estamos hablando de actos favorables para los interesados, es decir, que les producen una ventaja, un beneficio, hay que darles audiencia porque sus intereses se van a ver perjudicados. Pero, sin embargo, una vez declarada la lesividad del acto, no cabe recurso frente a esta declaración y solo se podrá notificar a los interesados a efectos informativos potestativamente. ¿Veis la diferencia entre esa audiencia previa obligatoria y una vez dictada la declaración, mera notificación a efectos informativos y además de forma voluntaria? Posteriormente ya la Administración acudirá a los tribunales para intentar que ese acto sea anulado. En este caso también tenemos un plazo de 6 meses. Dice la ley que pasados 6 meses se puede entender caducado el procedimiento. Aunque no distinguía al comienzo del artículo si la iniciativa podía ser de un particular o de la Administración, no dice nada. El hecho de contemplar solo la caducidad y no el silencio te hace pensar que siempre va a ser de oficio. Finalmente, el artículo 107 da unas normas de competencia. Cuando el acto cuya declaración de lesividad se pretende declarar venga de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, será competente el órgano de las mismas en función de la materia. Sin embargo, la materia es el criterio, ¿de acuerdo? Sin embargo, si proviene de una entidad local, el competente va a ser el Pleno de la Corporación o, en su defecto, el superior órgano colegiado, superior y colegiado, ¿de acuerdo? En defecto de Pleno de la Corporación. El artículo 108 nos da unas normas comunes para los dos procedimientos que acabamos de estudiar y es que el órgano competente para declarar la nulidad o para declarar lesivo el acto para el interés público, es decir, la declaración de lesividad, podrá suspender la ejecución del acto únicamente si pueden producirse perjuicios de difícil o imposible reparación. Pensemos, por ejemplo, que pretendemos declarar nulo de pleno derecho un acto que decreta la demolición de un edificio. Si no suspendemos la ejecución y paralizamos esa actuación, aunque finalmente se ha declarado nulo, si el edificio o el inmueble ya ha sido destruido, no nos sirve de nada, de verdad, se produciría un daño de imposible reparación. Muy bien, el artículo 109 contempla las otras dos técnicas de las que os he hablado al comienzo de mi exposición. En primer lugar, la revocación de los actos de gravamen. Claro, teníamos una laguna, ya hemos visto cómo se revisan los actos y disposiciones nulas y los actos anulables favorables, pero ¿qué pasa si lo que quiero revisar es una sanción, un acto de gravamen pero que no es nulo? Porque si fuera nulo me iría al primer procedimiento, pues puedo muy fácil acudir a esta técnica del artículo 109 y revocarlo. ¿Cómo lo revoca la Administración? Es un procedimiento mucho más sencillo que lo que hemos visto hasta ahora. Lo que es importante saber es que no puede haber transcurrido el plazo de prescripción, ¿de acuerdo? Y que esta revocación de estos actos de gravamen lo que nunca puede suponer es una dispensa o exención no permitida por la ley o resultar contrario al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Nada más. Con esto tenemos hecha la revocación. Y artículo 109 en su apartado segundo contempla la rectificación de errores, es decir, cuando un acto contenga un error material, aritmético, de hecho puede rectificarse sin más. Si, por ejemplo, donde dijimos 10.000 en realidad queríamos decir 1.000 porque se nos ha escapado un 0, rectificamos, decimos que en realidad quiere decir 1.000 y ya está, no va a ningún lado.
Los artículos 110 y 111, ¿qué hacen? El artículo 110 establece unos límites, atención, generales para todas las técnicas de revisión que hemos estudiado. Para las 4 no se va a poder revisar de oficio cuando, por razones de prescripción del tiempo transcurrido o por cualquier otra razón, pudiera resultar contraria a la buena fe, a la equidad, al interés de los particulares o a la ley. Y finalmente el artículo 111, un poco descolocado porque da normas de competencia para la declaración de nulidad de actos y disposiciones o de lesividad de los actos, es decir, los dos primeros procedimientos. Este artículo podía estar a continuación como el 108 que hablaba de la suspensión en vez de aquí al final, pero bueno, está al final del capítulo, nos da unas normas de competencia cuando el acto proviene de la Administración General del Estado, el acto o la disposición, ¿de acuerdo?, proviene de la Administración General del Estado. Si se trata de un acto dictado por el Consejo de Ministros o por un ministro, un acto o una disposición, si estamos en el caso de nulidad, será competente para declarar la nulidad o para declarar la lesividad de los actos anulables el Consejo de Ministros. Será competente el ministro respecto de los actos de los titulares de los órganos directivos que dependan de su departamento. Será competente y de los secretarios de Estado. Será competente el secretario de Estado para revisar estos actos o disposiciones que provengan de los titulares de los departamentos que dependan de esta Secretaría de Estado. Finalmente, en el caso de entidades de derecho público y organismos públicos adscritos a la Administración General del Estado, será competente el órgano al que están adscritos respecto de los actos y disposiciones del órgano rector de la entidad. Y será competente el órgano rector de la entidad respecto de los actos y disposiciones del resto de órganos dependientes de él. Parece un galimatías, pero cuando lo veáis con calma entenderéis que tiene su lógica. Hasta aquí los procedimientos de revisión de oficio, que son complicados, tienen muchos requisitos, muchos plazos que no hay que confundir, muy susceptibles y fáciles de ser preguntados en un test. Bien, voy a haceros una pregunta para ver si tenéis todo claro, un pequeño examen. A ver, en el caso de la revisión de los actos y disposiciones nulos de pleno derecho, será requisito imprescindible A, la previa audiencia de los interesados, B, que no haya transcurrido el plazo de prescripción, C, que no hayan transcurrido 4 años desde que se dictaron, o D, el previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. Pensad un momentito. Muy bien, es la letra D. En el caso de la declaración de lesividad, solo puede declararse la lesividad de los actos nulos de pleno derecho favorables, nulos de pleno derecho de gravamen, anulables con independencia de si son favorables o de gravamen, o anulables favorables. Bien, de nuevo la respuesta es la de anulables y favorables. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Seguramente tengáis que escuchar varias veces la lección porque es un tema complejo, pero no me cabe duda que lo vais a dominar y lo vais a hacer fenomenal. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. ¡Hasta luego!